Hola, continuamos con nuestra serie ¿Cómo hacer una exégesis? En esta oportunidad nos concentraremos ya en el paso número 2 de la exégesis, el análisis literario, dando inicio en primer lugar con el contexto literario. Así que vamos a dedicar este tiempo para hablar de este paso que va a constar de otros 5 más. Bien, el contexto literario suele hacer referencia a todo el contexto que rodea al texto que poseemos, al ambiente en que se desarrolla una obra literaria. En relación a un texto de un pasado remoto, no siempre resulta fácil reconstruir el contexto literario. La mejor de las labores será siempre una tarea inconclusa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con el contexto literario? Primero, detectar la autoría. ¿Cuáles son algunas de las preguntas básicas que tenemos que hacernos? ¿Quién escribió el libro? ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué momento de su vida, si es posible establecerlo? ¿Quiénes eran los destinatarios a los cuales estaba dirigido el mensaje o el texto que intentamos estudiar? A pesar de las dificultades, algunas de estas preguntas pueden ser respondidas a partir de la información que poseemos. Por ejemplo, la evidencia interna del libro, otras fuentes sincrónicas, extrabíblicas o dentro del canon bíblico, por medio de estudios de intertextualidad donde podemos conectar un pasaje con otro de las escrituras, o a partir de la historia de la interpretación, aquellas fuentes antiguas que de alguna manera nos aportan algo de luz con respecto a algunos de los personajes bíblicos o de los hechos que allí son narrados. Es importante señalar que desde la plataforma que nosotros partimos, entendemos que si el texto bíblico menciona a un determinado personaje como el autor, creemos que se trata de tal autor. Lo decimos en contra del método histórico crítico que parte de la desconfianza e intenta dudar de la autoría de la mayoría de los textos bíblicos que poseemos en el canon hoy. Sin embargo, hay algunas excepciones de algunas porciones de la Biblia que no nos resulta fácil identificar o la fecha o el autor de los mismos. Por ejemplo, algunos salmos o, por ejemplo, algunos libros que no mencionan su autor, como el caso del libro de Esther o de Reyes u otros que encontramos en la Biblia. En otros casos no podemos establecer la fecha exacta en el cual se pudo haber escrito ese libro. Tal es el caso de Abdías, de Joel, entre otros ejemplos que podríamos mencionar. ¿Cuáles son algunos de los recursos que podemos emplear para trabajar o para encontrar informaciones con respecto a la autoría de los libros? Bueno, en primer lugar tenemos los comentarios bíblicos. De hecho, la mayoría de ellos dedican extensas secciones a hablar sobre estos temas introductorios como el contexto histórico, la autoría, la fecha, etc. Algunos lo hacen desde perspectivas críticas, otros desde posturas más conservadoras. Sin embargo, en el abanico de posibilidades podemos encontrar informaciones siempre que son muy útiles. También es posible recurrir a aquellos libros denominados introducciones. Por ejemplo, podemos encontrar una introducción al Pentateuco, una introducción al Antiguo Testamento, una introducción al Nuevo Testamento, una introducción a determinado libro, puede ser a Génesis, a Éxodo. Ese tipo de libros que tienen esta titulación suelen abordar la mayoría de los elementos que hacen a un libro, como el autor, la fecha, la composición, la estructura y otros detalles más. También podemos ofrecer algunos ejemplos de estas introducciones o algunos libros que recomendamos, que son los que ustedes pueden ver allí en pantalla. 3 al menos que disponemos y que están en español y que pueden ser consultados por cada uno de ustedes. Bien, segundo paso que tenemos que hacer como parte del contexto literario es establecer el contexto histórico y social. Se debe prestar atención a los elementos sociales, culturales, religiosos, políticos y geográficos para poder reconstruir la situación narrada o la del narrador o autor del texto bíblico. Las principales disciplinas que nos ayudan en esta reconstrucción son la arqueología y la historiografía. ¿Qué es lo primero para hacer? Datar la perícopa. En la medida de lo posible, siempre es necesario establecer en qué época o en qué momento de la vida del autor se pudo escribir determinada profecía o narración. Si hay más de una posibilidad, debemos decidir cuál de ellas preferimos, en el mejor de los casos. Ahora bien, cabe señalar que no es lo mismo hablar del contexto histórico del relato que el contexto histórico de la perícopa. Pongo un ejemplo para hacernos claro. El libro de Génesis, por ejemplo, narra la historia de Noé o de algunos patriarcas como Abraham, Isaac o Jacob.
Sin embargo, el libro de Génesis con seguridad fue escrito varios siglos después de esos hechos que allí se narran. Así que una cosa es reconstruir el contexto histórico de la época de los patriarcas y otra diferente es reconstruir el contexto histórico del autor del libro, que probablemente es muy posterior. Entonces, una vez que tenemos la fecha de la perícopa, intentamos encontrar otros datos que nos puedan iluminar esa época. El contexto histórico, por ejemplo, en qué año estamos, qué eventos se están produciendo en esa época, qué sabemos de esa época, cuál es la situación social, o sea, cómo vivían, eran nómades, se habían asentado en poblados, cómo estaba dividida la sociedad, qué grupo de personas participan de aquel pasaje que estoy estudiando. Importante también tener la situación geográfica. El lugar es algo muy importante. En ocasiones la mención a un lugar tiene importantes implicaciones teológicas. Por ejemplo, lugares como Moria, Sión, Betel o Gilgal, que de alguna manera nos conectan con episodios anteriores a veces al relato que estamos estudiando. También podemos preguntarnos por el devenir histórico. ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿cuáles eran las preguntas que los autores bíblicos tenían? ¿Cómo ellos se proyectaban hacia adelante? También es posible hacerlo al estudiar cada uno de los textos que intentamos hacer. Bien, también podemos estudiar las fuentes sincrónicas, o sea, aquellas fuentes, ya sea textos o evidencia material, que nos aporten información contemporánea al pasaje que estamos intentando estudiar. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, el relato de la invasión de Senaquerib en Palestina. Es interesante que el propio Senaquerib da cuenta de esta conquista y de ese avance sobre Palestina en sus crónicas, y podemos encontrarla o considerarla una fuente sincrónica a lo que encontramos relatado en el libro de Reyes. Allí en una de sus crónicas, por ejemplo, relata Senaquerib: en cuanto a Ezequías el judeo, que no se había sometido a mi yugo, asedié y conquisté 46 de sus ciudades fuertes amuralladas e innumerables ciudades pequeñas de sus alrededores. Salto un poco la cita. A él le encerré en el interior de Jerusalén, su real ciudad, como un pájaro enjaulado. Es interesante encontrar esta descripción del propio Senaquerib sobre los eventos que encontramos en el libro de Reyes. Nos permite encontrar o ver la otra visión de los hechos. Pero además este rey mandó a hacer una estela grande, importante, donde él muestra lo que fue el sitio de la ciudad de Laquish, la segunda ciudad importante de Judea en aquellos días y la puerta de entrada para invadir a Jerusalén. Allí podemos encontrar, por ejemplo, las técnicas de asedio, podemos encontrar características del paisaje que tenía en esa época, cómo se vestían, cuáles eran las armas de guerra que empleaban, qué es lo que le hacían a los prisioneros, como podemos ver en esta imagen, qué es lo que hacían con cada uno de ellos, cómo se pagaban los tributos o cómo se llevaban a las personas de esclavo. En fin, varios detalles muy interesantes que nos iluminan aquello que encontramos en el texto bíblico. Bien, algunos recursos también para hablar del contexto histórico y social. Las Biblias arqueológicas, por ejemplo, la NBI tiene una edición muy interesante que provee más de 800 notas de estudio destacadas, más de 500 artículos presentes allí, más de 500 fotografías a todo color, lo cual nos permite tener una idea bastante importante sobre los principales episodios de la Biblia. Podemos consultar también algunos atlas, allí ponemos 3, solo por mencionar algunos, que proveen imágenes de lugares, de la geografía, del relieve, de las ruinas arqueológicas, de los objetos encontrados, de tal manera que nos hace ver de una manera más gráfica cómo era la vida en los tiempos bíblicos. Podemos inclusive consultar diccionarios y enciclopedias que por lo general dedican entradas a hablar sobre personajes, objetos, ciudades, reyes, costumbres, que nos permiten tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con el aspecto social del lugar. Podemos incluso también consultar diferentes comentarios bíblicos, puesto que cada uno de ellos dedica a veces entradas, notas o comentarios sobre aspectos relacionados al contexto social e histórico. Otras fuentes más especializadas son aquellos libros que se abocan a las reconstrucciones historiográficas, a algunas traducciones o ediciones críticas de textos antiguos, reportes de excavaciones, tesis doctorales, investigaciones promocionadas por institutos, sociedades o academias de arqueología o de otras disciplinas. También podemos hablar de algunas revistas especializadas que se abocan a temas de arqueología o temas de historiografía, como algunas de las que allí se mencionan,
o como por ejemplo la revista Dabar Logos que tenemos en nuestra Facultad de Teología, la cual, si bien no se especializa en temas de arqueología, incluye también algunos muy buenos artículos sobre estos temas. En Argentina también podemos consultar la revista Antiguo Oriente, que es patrocinada por la UCA y que ofrece algunos artículos muy interesantes sobre egiptología y otras culturas relacionadas a los tiempos bíblicos. Entonces, ¿cuál sería la tarea o el ejercicio para esta sección? En primer lugar, consultar el material complementario sobre Génesis 22 para tener una idea de cómo hacer el informe escrito sobre este paso. Segundo, investiga sobre la posible autoría del libro en el cual estás trabajando y recopila toda la información que puedas sobre el autor. Tercero, en la medida de lo posible, data la perícopa. Cuarto, busca informaciones sobre el contexto histórico y social en las fuentes recomendadas en este video. Y por último, responde la pregunta: ¿qué aportan estos datos a la interpretación de tu pasaje? Bueno, esto fue todo. Nos vemos en el próximo video.